El muñeco de nieve. Había dejado de nevar y los niños, ansiosos de libertad, salieron de casa y empezaron a corretear por la blanca y mullida alfombra recién formada. La hija del herrero, tomando puñados de nieve con sus manitas hábiles, se entregó a la tarea de moldearla. Haré un muñeco como el hermanito que hubiera deseado tener, se dijo. Le salió un niñito precioso, redondo, con ojos de carbón y un botón rojo por boca. La pequeña estaba entusiasmada con su obra y convirtió al muñeco en su inseparable compañero durante los tristes días de aquel invierno. Le hablaba y le mimaba. Pero pronto los días empezaron a ser más largos y los rayos del sol más cálidos. El muñeco se fundió sin dejar más rastro de su existencia que un charquito con dos carbones y un botón rojo. La niña lloró con desconsuelo. Un viejecito que buscaba en el sol tibieza para su invierno le dijo dulcemente: Seca tus lágrimas, chicuela, porque acabas de recibir una gran lección. Ahora ya sabes que no debe ponerse el corazón en cosas perecederas. Este relato de Hans Christian Andersen tiene cosas muy interesantes. O sea, más que ser el relato de Hans Christian Andersen, es una adaptación, ¿ya? Porque él, el verdadero, el que hizo el cuento original, tiene un relato igual distinto y más elaborado. Aquí vamos a encontrar con las siguientes coincidencias entre este cuento, que es la adaptación del libro Susaeta, el muñeco de nieve, y el muñeco de nieve de Hans Christian Andersen en el año 1861. Aquí, entre las coincidencias que existen en ambos cuentos, está que el protagonista es un muñeco de nieve. El invierno llega a su fin, el calor del sol provoca su desaparición y el relato gira en torno a lo efímero de la existencia. Esa es como la enseñanza que nos va a dejar finalmente este cuento. Entre las diferencias está que el cuento de Andersen es mucho más complejo que este. Aquí tenemos solamente un par de columnas, ¿cierto? En el cuento original, el muñeco está vivo, piensa, habla, se enamora de una estufa sin comprender que precisamente el calor la hace funcionar a ella, y un perro le explica el mundo al original muñeco de nieve. Finalmente, al llegar la primavera, este muñeco se derrite. Y ese es un cuento profundamente filosófico sobre el deseo, la ignorancia y la fugacidad. Eso es lo que tenía Hans Christian Andersen, ¿cierto? Aquí en este relato, en cambio, el muñeco nunca cobra vida, siempre se mantiene siendo muñeco y toda la historia va a girar en torno a la pequeña, a la niña, ¿ya? Y va a terminar con una moraleja que se la va a decir el anciano. Aquí esto es más que nada una adaptación muy directa del cuento de Hans Christian Andersen. Aquí lo otro interesante es el motivo folclórico del muñeco de nieve. Mucho antes los muñecos de nieve ya aparecían en la tradición popular europea, ya esto antes de Hans Christian Andersen. Desde la Edad Media, de hecho, existen referencias a niños construyendo muñecos de nieve durante el invierno, y en numerosos cuentos infantiles del siglo XIX aparecen como un símbolo de la infancia, la alegría del invierno y de lo pasajero de la felicidad. Porque claro, estos muñecos son algo muy estacional, ¿cierto? Este relato del libro Susaeta bebe también de toda esa tradición. Ahora, los cuentos, esto tiene mucho parecido con los cuentos del siglo XIX, ya, especialmente fines del siglo XIX, que son cuentos moralizantes. Ya, aquí tenemos un niño, en este caso la niña, que tiene un fuerte apego por algo, que en este caso es el muñeco de nieve. Esta niña va a perder eso que tanto ama. Aparece el anciano sabio, le explica la lección y termina el cuento, ¿ya? Acá entre algunas lecciones
que nos deja el cuento es que no debe ponerse el corazón en cosas perecederas, que es lo que le dice ya el anciano. Y aquí hay una probable inspiración religiosa, ya que es como cuando Jesús decía, no acumulen tesoros en la tierra, ya haciendo referencia a que todo es pasajero, todo lo terreno es pasajero y que solo lo eterno va a permanecer. Sin embargo, este cuento no va a mencionar a Dios ni tiene elementos propiamente religiosos. Eso también es importante aclararlo. Entonces, aquí nos vamos a encontrar con, con las diferencias ya con respecto a lo que es el cuento original de Hans Christian Andersen del muñeco de nieve, en que aquí el protagonista es la niña, en el cuento de Andersen es el muñeco. Aquí en este cuento, en esta versión, el muñeco nunca cobra vida y en el de Andersen sí cobra vida. En el cuento de Andersen hay elementos también de humor y filosofía. En cambio acá la enseñanza es moral y es directa. Aquí la lección final la da un anciano. En el cuento de Andersen es un perro el que le explica el mundo al muñeco de nieve. Y ahí obviamente los finales son claramente diferentes, ¿ya? No es difícil, ya que este cuento haya provenido de otros cuentos populares, ¿ya? Aunque hay muchas similitudes con cuentos, o sea, me refiero de manera directa, porque hay similitudes con cuentos del siglo XIX, ¿ya? Por ejemplo. Pero para concluir, lo que podemos decir es que el muñeco de nieve parece ser una composición original de Laura G. Corella, quien es la encargada de los textos en este libro. Y aquí esto está inspirado en un motivo tradicional con un trasfondo moral propio de la literatura infantil de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Esto es más que una adaptación fiel del cuento de Hans Christian Andersen, ¿ya? Aquí va a ser interesante ver en los próximos relatos con respecto a qué adaptaciones nos vamos a ir encontrando.